Nos hemos reunido en este santo lugar para completar nuestro seminario en torno a San José, esposo de María y Padre de Jesús. Pidamos al cielo que haga descender en esta hora todas las virtudes que había en el corazón del justo José, que vengan a anidar en nuestros corazones, que tengamos la capacidad que él tuvo para poder adherirse a la voluntad de Dios, aún sin entenderla en ocasiones, para amar a María su esposa y respetarla y venerarla y ver en ella el misterio de la encarnación, para amar a su Hijo Jesús con todo el corazón y educarlo con corazón de padre, hablarle de Dios al mismo Dios y ocupar toda su vida en hacer que ese niño creciera en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Reza en esta mañana para que el Señor te regale a ti la virtud de San José que más necesitas para que tu vida funcione en santidad, para que puedas convertirte todos los días, para que perseveres y para que alcances la santidad, para que puedas educar a tus hijos para Dios, hacer de tu matrimonio una antesala al paraíso, salvarte tú y salvar a toda la familia. Por eso podemos rezar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Cristo que adoramos no es huérfano de madre. Desde la cruz nos regaló a María Santísima como Madre nuestra. Entonces vamos a saludarla, como lo hizo el ángel, como lo hizo Isabel. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es la bendición de Dios que queremos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados todos, hermanos. Vamos a comenzar en el segundo seminario en torno a la persona de José, de San José, el esposo de la Virgen María y el Padre de Jesús. El tema que nos ocupa hoy, que aparece en la carta apostólica de Francisco, del Santo Padre, es José como Padre de la ternura. Entonces, ahí sentado donde estás, esta oración a San José es una de las más antiguas que se escribieron en su honor. Entonces, desde el corazón vamos a rezarla. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Es una hermosa oración dedicada a San José, a quien el Papa Francisco va a llamar el Padre de la Ternura. Si buscas tu Biblia, cuando tengas un tiempo,
vas a poder leer en ella, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, verso 52. ¿Qué habla ahí? Pues aquel momento glorioso en que a José no le quedó más remedio que comenzar a mirar a Jesús de una manera diferente. Quizá hasta entonces, y con cierto recelo, lo había mirado de arriba hacia abajo como a un niño, como a su hijo, como a un niño más. Sin embargo, en su momento tuvo que empezar a mirarlo de abajo hacia arriba como a su Dios, porque en fin de cuentas aquel niño a quien él tenía en casa y educaba es su Dios. Por eso José vio a Jesús progresar día tras día, dice la palabra, en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eso te obliga a darle una mirada a la vida de este hogar de una forma natural y puramente humana. Era un hombre, José, era una mujer, María, que tenían un hijo que se llamaba Jesús y que realizaban todas las obras cotidianas que cualquier matrimonio común y corriente de cualquier época realizan cuando tienen un hijo de esas edades. Entonces era el lavar, el planchar, el cocinar y todo lo que una mujer de aquella época hacía, el trabajar la carpintería y cuidar otros detalles que era lo que un hombre hacía, a la vez que educaban a su hijo en las mejores costumbres según los votos de su religión. Estos eran judíos, buenos religiosos, según la ley que inspiraba sobre ellos, la ley del Dios de Israel. Y José vio a Jesús crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Y mientras José veía a Jesús crecer de esa manera y lo educaba, al mismo tiempo José maduraba en sabiduría y en gracia, igual delante de Dios, igual delante de los hombres. Por favor, cuando tengas un tiempo, busca tu Biblia, lee al profeta Oseas en el capítulo 11, versos 3 y 4. Bueno, lee el capítulo completo si quieres. Va a narrar la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel y con algunas tribus específicamente, en este caso con la tribu de Efraín. Cómo narra el texto que Dios se abajaba para cargar a Efraín en brazos, cómo le enseñaba a caminar, cómo lo levantaba a la altura de su mejilla y cómo le daba de comer. Seguro estoy que del profeta Oseas se inspiró José para tratar a su hijo Jesús de esa manera. Definitivamente José, igual que María, lo enseñó a caminar de su mano. Más de una vez lo levantó en brazos y lo colocó a la altura de su mejilla para besarlo, abrazarlo, acariciarlo, hacerle cosquillas y jugar con él. Entonces Oseas es una escena perfecta de las 1001 escenas que vivieron estos dos, porque yo estoy seguro, convencido, que José estaba enamorado de Jesús, pero que Jesús también estaba enamorado de su papá, de José. Como hizo el Señor con Israel, así José le enseñó a caminar a Jesús y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Qué hermoso texto bíblico que podemos adherir a la figura de José y de Jesús. José iba a la sinagoga muy frecuentemente, sobre todo en sábado, y allí rezaban los salmos constantemente. El Salmo 103 en el verso 3 va a decir: como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Jesús vio, conoció, disfrutó, se empapó de la ternura de Dios a través de la ternura que su papá José le tributaba. Jesús empezó y supo amar a su Padre Dios aún mucho más y mejor con el ejemplo de vida que todos los días le acercaba a Jesús a su existencia. El Salmo 104 en el verso 9 va a decir: su ternura alcanza a todas las criaturas.
Igual, la ternura de Dios alcanzó a José para llamarlo a una misión particular, ser el padre putativo de Jesús. La ternura de José alcanzó a Jesús para convertirlo en un hombre cabal, capaz de aceptar y cumplir con su misión, capaz de cumplir con el mandamiento principal y luego presentárnoslo a nosotros como estilo de vida. Decíamos ya que en la sinagoga, durante la oración de los salmos, José muchas veces habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y que los ama a todos. José educó a Jesús desde el bien y desde el amor supremo. Vamos a ver bien rapidito cuáles son las virtudes de San José, algunas nada más, porque en el resto de los seminarios también hablaremos de esas virtudes de San José. Un padre de familia como tú y como yo, espiritualmente por lo menos, creemos en la doctrina de la Iglesia Católica. Debemos conocer las virtudes de San José para así poder educarnos mejor a nosotros mismos en la fe todos los días, pero sobre todo poder educar a nuestros hijos y en el mundo que nos tocó vivir ahora también a nuestros nietos, porque muchos de nosotros como abuelos estamos criando y educando a nuestros nietos, y a veces digo gracias a Dios, porque por lo menos a través de los abuelos pueden mamar la fe de la Iglesia verdadera. Esto se debe a que el padre de la Sagrada Familia, o sea, José, contaba con unos valores sumamente altruistas que jugaron un papel fundamental en la vida de Jesús, según nos narra el Nuevo Testamento en los pocos episodios que de este varón conocemos. Si bien es cierto que el Hijo de Dios fue consciente desde su pequeñez de la misión redentora que él tenía, no es menos cierto que a José le tocó educarlo para esa misión redentora. Le tocó conducirlo, tomarlo de la mano, corregirlo. Y si hablamos de una relación normal entre familiares, seguramente regañarlo, llamarlo a capítulo cuando fuera necesario y colocar todas los puntos sobre las íes, porque José no podía permitir que de ninguna manera este niño se desviara de la misión que Dios tenía para él y de la misión que Dios a José le había encomendado. San José fue un hombre extraordinario, muy especial. Gozaba de cualidades y virtudes que Dios valoró a la hora de elegirlo. Decíamos la vez pasada que así como Dios eligió a María, igual eligió a José también para una misión particular. Como equipó a María, equipó a José para su misión definitivamente. Y si garantizamos por la palabra que María guardaba todas aquellas cosas para meditarlas en su corazón, definitivamente José también guardaba todos aquellos misterios y los meditaba en su corazón para luego poder poner en obra la misión que Dios le había encomendado. Si bien Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, de eso no tenemos duda alguna ninguno de nosotros, vino al mundo con una misión muy particular, redimir a las almas, y su destino era morir en la cruz por nuestros pecados. En la vida terrenal necesitaba de la guía paternal que solamente un hombre como San José, poseedor de unas virtudes particulares, podía darle como testimonio de vida. Por eso Dios colmó a María Santísima y a José de todas las virtudes que necesitaban para completar el misterio de la encarnación. Una de esas virtudes salta a la vista, es la virtud de la humildad, que se opone a toda soberbia, a toda vanagloria, a las veces que me endioso, que me lleno de mí mismo, que me creo el propio Dios de mi vida y saco de mi vida a Dios, y mucho más triste que muchas veces me constituyo en el Dios falso de la vida de los demás, y en ocasiones, lejos de ayudarlos a salvarse, puedo conducirlos a la perdición, porque solo en el verdadero Dios se encuentra la salvación. Una de las más grandes virtudes de San José fue su gran humildad.
Eso ni siquiera tendríamos que explicarlo. Salta a la vista en las pocas ocasiones que tenemos cuenta de él en las Sagradas Escrituras. Esta condición humana consiste en la capacidad de reconocer los errores y no dejarse dominar por el ego, el no exaltar las cualidades y logros de un individuo y verlo todo como don de Dios. Lo que tengo, lo que soy, lo que valgo, lo que aspiro a tener es regalo de Dios, es don de Dios. Todo lo que Dios me da como regalo, yo tengo que tributarlo a la iglesia en servicio y luego en el juicio final dando cuentas de mis palabras, pensamientos, acciones, sentimientos y todo lo que soy como individuo. Para que Jesús de Nazaret pudiese transmitir la palabra de Dios de forma cabal, debía ser guiado por un hombre humilde como San José, que lo educó a él de forma cabal. José se encargó de verdad de la educación de su hijo Jesús. En los evangelios, en San Juan capítulo 6, versos 41 al 42, solemos leer: y yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y mientras Jesús decía esto, ¿qué decían los enemigos potenciales? ¿Acaso no es este Jesús el hijo de José? Esta frase, esta exclamación deja claro y manifiesta que la comunidad veía en José a un hombre simple, común y corriente, del montón, pero que estaba dedicado a su familia y a su trabajo, lo que deja de manifiesto otra vez que era un hombre sumamente humilde. Gracias a esa humildad, Jesús no se dejó llevar por su condición divina, sino que San José modeló el carácter del niño Dios por el camino de la sencillez, un valor primordial en la vida del buen cristiano. Podríamos imaginar a un niño Jesús lleno de soberbia, engreído, prepotente, arrogante. No cabe esa posibilidad, porque no son las cualidades que creemos del Dios de Israel. Y el Hijo de Dios y Dios mismo, en fin de cuentas, es la manifestación del verdadero amor. O sea, es aquel que nos envía al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? ¿Quién es, en fin de cuentas? El amor que se tributan el Padre y el Hijo y que se manifiestan en todo el sentido de la encarnación, del poder que tenemos que darle a nuestras obras para que estas obras sean las que nos conduzcan a la salvación. Definitivamente otra de las grandes virtudes de José es la profunda fe que atesoraba en su corazón. Fe que no estuvo exenta de dudas y de quejas en ocasiones. Conocemos el texto bíblico donde él dudaba en cierta manera de si se llevaba a María o no a su casa porque estaba embarazada y él bien sabía que por lo menos de él no era. Sin embargo, ante esa duda, que puede ser de fe o simplemente en la condición humana, esperó en el Señor y confió en lo que el Señor le reveló a través de aquel bendito sueño. Es indudable que tanto la fe como el amor humanos son capaces de mover montañas. Bíblicamente eso está expresado. Por ello se menciona la gran fe de San José, que fue una de las grandes virtudes que fueron cruciales para que él pudiese dirigir la vida de Jesús hacia su misión particular. Por su fe supo poner todas las cosas en las manos de Dios, mientras humanamente hacía todo lo que le respondía en su papel de padre del Mesías verdadero. Conocemos la frase: vamos a orar sabiendo que todo depende de Dios, pero vamos a trabajar sabiendo que todo depende de nosotros. Y cuando Dios y el hombre se encuentran, cosas maravillosas suceden. Una gran virtud en la vida de este varón era el trabajo. Definitivamente el trabajo digno y que dignifica. El trabajo indudablemente es una virtud del buen cristiano,
Todo aquel que cumple con sus tareas se acerca a Dios, fortalece su cuerpo y enfoca su mente y su espíritu. Del trabajo podemos decir muchísimas cosas, pero sobre todo es aquello que desde el principio el mismo Dios estableció. Vas a vivir y a sobrevivir y a subsistir con el sudor de tu frente, lo que dice con tu trabajo de cada día. San José sabemos que era un hombre conocido por su condición de artesano. Su oficio, decimos siempre que es el carpintero, y de hecho se cree que a Jesús le enseñó también su oficio de una u otra manera, siendo Jesús el mejor carpintero que te puedes imaginar, porque Él le toca construir y reconstruir nuestras vidas todos los días, recibirnos después de que rompemos nuestras almas en el pecado, y le toca reconstruir nuestras almas para que puedan volver a llenarse de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Al final del trabajo solo tenemos que decir que el trabajo dignifica. Otra virtud en José es la devoción, su capacidad de orar, de mantenerse ante la presencia de Dios, de creerle a Dios y a su palabra, y de poner en obra todos los mandatos de la ley de Dios. Una de las virtudes personales que caracterizan a San José fue su gran devoción a Dios, la misma que le tributó a su hijo, que en fin de cuentas sabe que es el Dios verdadero. Como hemos afirmado, José inculcó la fe en Dios a Jesús, pues era su deber como padre guiar al muchacho por el camino de su propia salvación. Otra muestra de gran devoción fue su convicción al guiar a Jesús como si fuese suyo. Sabemos que no lo era. José es el papá putativo de Jesús, pero adoptivo, pero lo asumió como suyo, lo educó como suyo y cumplió con él todo lo que Dios le pedía desde el momento que dijo: voy a llevar a María a mi casa como mi esposa, y si llevo a María embarazada a mi casa como mi esposa, llevo a su hijo que está en su vientre como mi propio hijo. Así lo recibí en brazos el día de su nacimiento, y así lo educó el tiempo que le tocó convivir como familia. Se dice que fue el mismo José quien enseñó a Jesús a orar con palabras terrenales, refiriéndose al Creador como Abba, papá, papito, papito mío, papito cercano, papito querido, papito de mi corazón. Era la forma en que Jesús mismo igual nos enseñaría más tarde a nosotros a orar, llamando a Dios papá, Padre nuestro y Padre de todos, el Padre que está en el cielo y a la vez presente en todo lugar. La verdadera oración es aquella que nace del corazón, y fue aquella que el buen José enseñó a su pequeño hijo adoptivo durante su niñez. Lo llevaba a la sinagoga, repetían los salmos que ya se los sabían de memoria, escudriñaban la palabra de Dios, y los dos, cada uno en su soledad, iba descubriendo la misión que Dios tenía reservada para ellos. Una gran virtud del justo José era el ser el protector, ¿te imaginas?, de la Sagrada Familia, de María embarazada y de su hijo Jesús, y por ende, si quieres, tuyo y de tu casa, tu protector y el protector de tu familia, protector de la Iglesia Universal. Otra de las virtudes de San José, y que todo padre debe tener, tú debes tener esta virtud con tu familia, es ser protector directo e inmediato de tu casa. Una muestra de este hecho fue la decisión que tomó Jesús al llevar a su familia al llevar a su familia hacia Egipto, para que su esposa e hijo crecieran lejos del peligro que suponía el reinado del rey Herodes y de todos sus secuaces, que buscaba al niño para matarlo, y que por ese hecho muchos inocentes murieron en la región de Palestina. Otra gran virtud de José es la castidad. Vamos rápido sobre estas virtudes porque todas volverán a ser tocadas en los diferentes seminarios que vamos a ver durante esta temporada. San José fue un hombre casto, ya que supo respetar la pureza de su mujer,
siendo esta una muchacha muy joven cuando le fue prometida. María tendría ¿cuántos? 12, 13, 14 años. De José hay algunas ponencias interesantes. Una que era un señor muy mayor, que cuando María tenía que dejar el templo porque llegaban sus días, antes de que la impureza la tocara, simplemente se congregan a todos los ancianos del área para que vengan a ver con cuál de ellos pueden casarla para que mantenga su virginidad. Cuenta entonces la historia que cada uno trajo una varita en su mano y al que le floreciera la varita, ese era el elegido. Hermoso, ¿verdad? Muy hermoso, pero no pasa de ser apócrifo, no más que eso. Una historieta, una leyenda si quieres. Por eso en muchísimas estampas encontramos a José con una flor de lis en su mano, en la varita que lleva, en señal de esa historieta, no más. Pero creemos en fe que José era un hombre joven, casamentero, 18 a 20 años, 22 no más, la edad que se casaba cualquier joven de aquella edad. Si pensamos que era un viejito, ¿dónde queda la virtud de la pureza? El poder del aguante, la resistencia ante la tentación. Justamente porque era un joven común y corriente, lleno de vigor, sexualmente activo si quieres. Y María, una niña completa, sin ningún demérito, justamente porque pudieron haberse casado, tener hijos y relaciones y mantener todo lo que una familia joven de la época tenía, justamente porque pudiendo lo entregaron a Dios, se hace mayor su virtud. Es más grande su virginidad y su pureza, y tiene para nosotros un mayor alcance en el sentido del ejemplo y del testimonio de vida. Para Dios lo mejor y lo total, y que le entregaron a ellos dos a Dios. Ellos mismos, la ofrenda de José y de María para Dios, eran ellos mismos entregados castos, puros y vírgenes al alcance del poder de Dios. Definitivamente vas a entrar al reino de los cielos. Es que me acaban de entregar un micrófono y hoy esto es bendición de Dios. Gracias a Dios. En la virtud de la castidad, el respeto hacia la mujer y el gran valor que éste le dio durante su vida. José amó a María Santísima. Había veces me gustaría pensar que incluso llegaría a desearla. Y mejor todavía, porque mayor fue su entrega, mayor fue su aguante y mayor fue su fidelidad a la obra redentora de Dios. Hicieron de Jesús un hombre casto y dedicado a la fe desde su testimonio de vida, desde su verdad, desde su sacrificio. Solo piénsalo de esta manera: el niño que de hombre haría el mayor sacrificio por la humanidad, entregar su vida en la cruz por la salvación de todos, vio todos los días pequeños sacrificios de sus padres, que por amor a la ley de Dios, al cumplimiento de su voluntad y al llamado que tenían a la santidad, sacrificaron muchísimas cosas, ofrecieron sus propias vidas, entregaron su virginidad y vivieron cumpliendo con la entrega que le hacían a Dios. Entonces el hijo del sacrificio supo sacrificarse por la humanidad entera. No podemos dejar fuera la virtud de la obediencia. San José fue indudablemente un hombre de obediencia, temeroso de Dios. Todo esto se afirma porque bien pudo haber abandonado a María pensando que ésta pudiera haberle sido infiel. De eso ni siquiera tenemos que hablar más. Conocemos bien esa historia. Pudo haber tomado esa decisión, de hecho la consideró. Sin embargo, y guiado por el Espíritu Santo de Dios, habiéndole hablado el mismo Dios al corazón en sueños, no dudó en llevar a María a casa como esposa y llevar a Jesús a casa como su hijo. Sin embargo, José asumió su gran responsabilidad como padre terrenal de Jesús sin echarse atrás. Por todas estas razones, San José es verdadero como padre de familia y es el ejemplo más adecuado de devoción y fe cristiana que debe tener un padre. Cada uno de nosotros, padres y madres, deberíamos imitar a José en todas estas virtudes y en otras más que faltan y que durante el seminario saldrán a la luz. Pregúntate, ¿por qué era tan importante que San José gozara
de estas virtudes? La respuesta salta a la vista: por la misión que Dios le había designado al elegirlo como padre terrenal de su Hijo. No podía fijarse Dios en un cualquiera, en un irreverente, en un soberbio, engreído, prepotente. No podía haber sido así. Se fijó en el hombre lleno de virtudes, que pudiese contagiar a su Hijo de esas mismas virtudes. Decimos que al elegir a la Virgen María como la madre de su único Hijo, el Creador no solo elegía a esta mujer por sus dones, además la formó, la sin pecado concebida, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, la formó. Al elegirla de esa manera y formarla, también pudo y tenía que haber elegido igual a su esposo José, para que fueran el complemento perfecto en la educación de su Hijo Jesús. Podríamos afirmar que Dios no solamente eligió a María, dijimos ya, sino a José, pues en él estaban todas las virtudes necesarias para guiar a Jesús en el santo camino que debía recorrer. Hermanos, tenemos que detenernos 2 segundos a mirar nuestras propias debilidades. Y vamos a hacerlo, ¿por qué no?, desde la persona de José. San José podría parecer ante el mundo como un padre distante. Muy pocas veces aparece en los evangelios. Un padre silencioso. De hecho, nunca habló en todos los evangelios. No hay ni una sola palabra que saliese de su boca en los textos bíblicos. Un hombre débil y sin carácter. Parecería que María tomaba las decisiones y que Dios los tenía con hilitos tomados de los hombros y los conducía como marionetas. Un padre permisivo. ¿Qué le voy a decir a Dios? Porque Jesús es Dios en su formación. O un padre de adorno o decorativo. Ante cualquiera de esas afirmaciones, la respuesta es nada más lejos de la verdad. Sería todo lo contrario a estas absurdas afirmaciones. Para comenzar, la historia de la salvación se cumple creyendo en Dios y esperando en Él contra toda esperanza. Y eso se ve mejor a través de nuestras propias debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros cuando realiza la mayor de sus designios a través y a pesar de nuestras debilidades. Toma por ejemplo a Saulo de Tarso. Cuando conocemos a Saulo, ¿cómo lo vemos? Un hombre implacable, cruel, un asesino. Un hombre que no se mide, que no tiene pausa, que lo que cree, lo cree y no se casa con nadie, que persigue cristianos para matarlos, que los encarcela. Un hombre cruel, despiadado. Entonces uno se preguntaría, ¿y cómo es que Dios elige a un hombre tan malo para que realice tal obra de salvación? Y a veces me gusta pensar, Dios se fija en Saulo y dice, ¡wow! Mira qué hombre tan malo, tan cruel, tan ruin, tan bajo. Si con la misma dureza que este hombre hace las cosas malas, empieza a hacer las cosas buenas, nadie le podrá poner un pie al frente, nadie. Vamos a convertir toda su maldad en bondad. Y ese celo que tiene por el odio y el desquite y por la palabra de Dios mal entendida y mal interpretada, vamos a cambiárselo por un apostolado real, conociendo la palabra de verdad, conociendo al Mesías, con un encuentro personal con el Cristo resucitado, y luego lo enviamos a hacer el bien con la misma rudeza que hace el mal. En fin de cuentas, eso fue lo que pasó con Pablo. Entonces tú y yo tenemos remedio, hermano, tenemos remedio. ¿Tú te imaginas si con la misma fuerza que tú y yo criticamos a los hermanos en la iglesia empezáramos a dar testimonio de la grandeza y del poder de Dios?
Si con la misma fuerza que nos entregamos a los vicios cochinos de este mundo, drogas, alcohol, sexo malsano y 40 porquerías más, nos entregáramos al sacramento de la confesión y fuéramos a la fila de la Eucaristía para comernos al Cristo que vive y solo vivir como ese Cristo que nos comemos, definitivamente tu vida sería otra. Si pasaras menos tiempo, si yo pasara menos tiempos haciendo juicios temerarios y más tiempo leyendo la palabra de Dios y convirtiéndola en estilo de vida, nuestra vida definitivamente sería otra cosa. Sí, Dios ve nuestras potencias y las potencia aún más. Dios ve nuestras debilidades. Y de lo que el mundo estima como paja y vacío, como nada, Dios saca a los grandes héroes de la salvación. Y lo lindo del caso es que así como tu nombre está ya inscrito en la palma de su mano, igual está contando contigo para que le ayudes en la obra de la redención, para que si algo faltara a su pasión, tú y yo pudiésemos completarlo con nuestros pequeños diarios sacrificios. ¿Qué dice San Pablo al referente? Puedes verlo en tu Biblia en el capítulo 2 de la carta, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Tengo un aguijón clavado en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí, y Él me ha dicho: te basta con mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Colócalo en tus propias palabras y dile al Señor: me atormenta el pecado, la lujuria, la carne, la concupiscencia, la sexualidad me acaba. Y a veces sexualidad desviada en más de un área me acaba. Mis pensamientos no siempre son de Dios, porque cuando entra el demonio de la lujuria me tortura y me vence. Tengo un aguijón clavado en la carne. Y si habla de la carne y habla del cuerpo, podría estar hablando del pecado de la lujuria, de la concupiscencia. Es Satanás el que nubla mi vista para que solo vea porquería. Es Satanás el que venda mi corazón para que no pueda sentir con el corazón de Cristo y anhele los bienes pasajeros de este mundo. Pero a la vez que es Satanás, Dios aprovecha el evento para que yo no sea soberbio, ni engreído, ni prepotente, para que no crea que yo solito puedo vencer al enemigo, porque solo en el nombre de Cristo y lavado en la preciosa sangre de Cristo podemos vencer todo tipo de tentaciones. Y por eso tienes al mismo Dios diciéndote al oído del corazón: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en tu debilidad. Entonces, hermanos, a entregarle al Señor todas nuestras debilidades para que Él las convierta en fortaleza. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura y a sacar fuerzas aún de nuestras propias debilidades. El demonio nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu saca nuestra debilidad a la luz con una verdadera ternura. ¿Escuchaste alguna vez que al oído derecho te habla el ángel de Dios y al oído izquierdo te habla el demonio? Eso es casi verdad, casi verdad. Pues el demonio siempre te va a invitar al pecado, quizá mucho más placentero, pero nunca más salvífico. Entonces definitivamente tenemos que oír la voz de Dios que nos habla directo al corazón y que pone de manifiesto el gran amor que el Dios del poder nos tiene. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros y presentárselo a Dios como ofrenda. Entonces con ternura podemos decirle a Dios que se le dañe la máquina de cortar grama al hombre que está cortando la grama afuera,
para que no tengamos problemas de escucharlos, pero con ternura, se lo podemos pedir con ternura. Y después que terminemos la obra de Dios, que la máquina, por obra de Dios, vuelva a arreglarse. Te lo pedimos, Señor. Los juicios temerarios que hacemos constantemente de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Hermano, si tú pudieras hacer un ejercicio mental, salirte un segundo de ti mismo, eso se puede hacer. Acaba de pasar un evento en tu vida, repásalo, pero salte, míralo desde afuera, para que puedas verte cómo actúas, cómo hablas, con qué timbre de voz, qué gestos con tus manos y con tu cara, y cómo tratas al otro. Muchas veces a ti mismo no te gustaría como tú mismo actúas. Muchísimas veces te gustaría poder cambiar esa realidad. Cuando hacemos juicios temerarios tan rápidos sobre el otro, ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? De la abundancia del corazón habla la boca, habla la lengua. Y cuando me presto tan fácilmente a criticar, a levantar calumnias, a sembrar cizaña y a hacer juicios, es porque al final mi corazón no está lleno de ternura ni de amor. No se parece al corazón de José. Tengo el corazón lleno de esclavitudes, de tendencias al pecado. Condeno al otro, viendo en el otro un espejo. Y si me espejeo en el otro, lo que estoy viendo en el otro, por lo que lo critico, es lo que tengo dentro mío, que a mí mismo no me gusta. Mi misma forma de ser, mi verdadero yo. Entonces pídele al Señor, limita mi lengua de tantos juicios, de tanta crítica. Siempre lo decimos en oración: Señor, trae tu mano poderosa, abre mi pecho de par en par, mete tu mano poderosa en mi corazón, apriétalo con tu mano poderosa hasta que destile todo el veneno, toda la amargura, toda la traición, toda la mentira. Saca de mi corazón la depresión y la tristeza, el orgullo, la vanidad, la crueldad y la doble vida. Saca el aguijón que el diablo sembró en mi corazón, Señor, y dame un corazón de ternura, semejante al corazón con que José educó a tu hijo. Un corazón capaz de ver al otro como un hermano a salvar. Y para salvarlo tenemos antes que comunicarle el amor de Dios. Entonces déjame verlo como un hermano a amar, a tratar como tú lo tratarías si estuvieses en mi lugar, y hacer que ese hermano conozca el camino de la salvación y se salve. Decimos siempre: por cada uno que salves, te salvas, pero por cada uno que condenes, te condenes. Hermanos, yo creo que vamos a tener que pagar una máquina de cortar grama, porque parece que de verdad se le dañó la máquina al hermano. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Leemos en Apocalipsis 12, versículo 10. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por eso es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación. Ese sacramento no ha pasado de moda. A veces parecería que sí. Comulgamos el año entero sin confesarnos. Parecería a veces que comulgamos por tradición. Estoy en misa, se hace la fila y voy a comulgar. Hay que confesarse regularmente, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Cuidado con el tiempo. Hay que confesarse más a menudo. Hay que ir al sacramento de la confesión. Y los padres estamos ahí para confesarte. No deberíamos decir que no. No podríamos decir que no. Hay días y hay días, está bien, pero estamos ahí para confesarte. Acércate, por favor, al sacramento de la confesión, sabiendo que la confesión es directa con el Cristo de la gloria, pero en el sacramento y a través del hombre sacerdote que Dios puso allí para ese menester.
Hay que buscar la misericordia infinita de Dios, y esta la recibimos en el sacramento de la confesión, para que luego podamos ir a compartirla con ternura con los demás hermanos. Porque el diablo mismo puede en ocasiones incluso decirnos la verdad, pero solo para engañarnos. Sería una verdad para engañarnos, para condenarnos. Sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona y nos llena el corazón de paz. Esa es la verdad que nos hará realmente libres, y en esa libertad es que tenemos que vivir como los verdaderos hijos de Dios. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso en la parábola del hijo pródigo. Solo vuelve a la casa de papá. Es el momento para retornar a casa. Y ojalá que no retornes solo. Ven con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y nietos. Invita a los vecinos, trae a los compañeros de trabajo, habla con la gente en la calle. La pandemia no puede ser suficiente razón para que dejemos de ir a misa diaria y a misa dominical. Hay que volver a la casa de papá con todas las precauciones necesarias, eso está claro, pero tenemos que volver de vuelta a casa, a la casa del Padre, retornando a la iglesia verdadera. Porque al final el Dios de la verdad nos espera en la iglesia. Viene a nuestro encuentro, nos ve de lejos, sale corriendo y viene a nuestro encuentro, se nos cuelga del cuello, nos llena de besos y de abrazos y tiene para nosotros una palabra de perdón. Nos devuelve la dignidad. El pecado nos había quitado la dignidad de hijos de Dios, pero el perdón en el sacramento de la confesión y el retorno a la iglesia verdadera nos devuelve la dignidad de herederos del reino de los cielos. Nos pone nuevamente de pie. Somos materia caída, somos hombres y mujeres pecadores, solemos arrastrarnos en el pecado. Dios nos toma de la mano como a la pecadora, nos levanta del suelo y nos devuelve la dignidad de hijos amados de Dios y nos pone de pie para que podamos continuar con nuestra misión en este mundo. Celebra con nosotros una gran celebración, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, porque estaba perdido y lo hemos encontrado. Solo imagínate volviendo a la casa de papá y el Dios amor yendo a tu encuentro. De momento te quita el manto podrido y apestoso del pecado y te reviste con la túnica sacerdotal para que vengas a celebrar la Eucaristía desde tu bautismo como sacerdote, profeta y rey. Que te coloca un anillo al dedo porque hace alianza contigo, pacta nueva alianza y te dice al corazón: tú eres mi hijo amado y yo soy tu papá y en este momento te estoy engendrando. Te coloca una sandalia en los pies para que tus pasos solo caminen al unísono con los pasos del Cristo de la gloria, y caminando sobre sus huellas te parezcas al Cristo que te comes en la Eucaristía y seas testimonio de vida para toda tu familia. Y lo más importante de todo, mata para ti al Cordero Cebado. Te invita al banquete de la Eucaristía en este mundo para que luego puedas participar del banquete de la Pascua eterna y definitiva, pero en el reino de los cielos. También, a través de las angustias que vivió San José, fue descubriendo la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Y mira que José habrá padecido muchas angustias en la responsabilidad de proteger al Hijo de Dios y Dios mismo. San José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además de creer y creerle a su palabra, que Dios actúa incluso a través de nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestros complejos y nuestras debilidades. Entrégale tus complejos al Señor y tus miedos también, tu inseguridad y tu falta de fe. ¿No te has dado cuenta que a veces cuando somos muy inseguros, para tratar de disimular esa inseguridad,
nos tornamos violentos, agresivos, soberbios y hasta maltratantes. Todo eso se acaba clamando a Dios por ternura, pidiéndole a Dios que nos cargue en brazos como José cargaba de vez en cuando a su hijo, que nos mire con tanta ternura que podamos derretirnos de amor ante Dios, para luego derramar ese mismo amor como lluvia temprana en el corazón de los más necesitados. San José nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. No le des tu amor a nadie más que a Él. No le des tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu vida a nadie más que a Él. No le entregues el gobierno de tu vida a ninguna persona, a ningún vicio, a ningún credo que sea predicado distinto al evangelio que ya se te predicó por la iglesia verdadera. Tu vida, tu ser, el gobierno de esa vida, solo se la vas a entregar a Dios, quien tiene el poder para conducir la barca de esa vida a la salvación. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia, porque si nosotros bien sabemos lo que pedimos, Él sabe mejor lo que de verdad necesitamos y sobre todo lo que nos conviene para salvarnos. No seas tan controlador ni de tu misma vida y menos de la vida de los demás. A veces tenemos unas reglas que nos esclavizan. Y no olvides lo que dice la misma palabra: la letra mata, la letra esclaviza, el espíritu es el que da vida. Pues a buscar el espíritu de cada ley para poderlo poner en obra y de esa manera salvarnos y ayudar a salvar a los demás. El Papa Francisco, el Papa cercano, comienza su carta apostólica con la siguiente expresión: con corazón de padre, así San José amó a Jesús. Y con razón Jesús es llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Los 4 evangelistas le dan ese título a Jesús. En su carta el Papa Francisco destaca los servicios que San José dio a la familia de Nazaret y sus valores en su condición de padre de Jesús, junto con María su madre, tal como lo proclama la fe de la Iglesia verdadera. En esa carta, el calificativo que el Papa atribuye a San José, ¿cuál es? El Padre de la ternura. Entonces, lo que nos faltaría sería definir ¿y qué es la ternura? ¿Cómo podemos darle definición a esa realidad? Tierno es una cosa fácil de partir, fácil de romper, fácil de cortar. Es alguien muy ingenuo o muy inocente. Ternura es una cualidad o virtud de una persona cuya conducta me resulta amable, afable, cariñosa, atento, simpático. La ternura se aproxima a cariño, a afabilidad, a atención, a delicadeza, a dulzura. Por lo tanto, es la cualidad o virtud o relación amable y cariñosa, consciente y libre entre personas, con otros seres vivientes y con toda criatura. Está basada en el amor y en el respeto. Es una entrega generosa, es una dádiva, es un ponerse al servicio. San Pablo diría, es estimar al otro por encima de nosotros mismos. Ternura es una cualidad que lleva a la práctica con asiduidad y constancia. Se convierte en el ser humano en una virtud, en un valor, porque la repetición de actos no hace otra cosa sino crear virtudes y valores. Esta relación se expresa con palabras, con actitudes, con miradas, con gestos. Hay 1001 formas de decirle a alguien sin pronunciar palabra: yo te amo, tú eres importante para mí. Ocupas un lugar de primacía. Yo puedo y quiero sacrificarme por ti. Y todo eso es compasión, y más que compasión, es ternura. Propicia una relación sana, respetuosa, amable. Crea un ambiente propicio para la vida y las relaciones humanas positivas.
Eso fue lo que pasó con José y Jesús. Así se trataron, así se amaron. Recuerda lo que dijimos ya, Jesús estaba enamorado de José, pero José también estaba enamorado de Jesús. A su sombra nacen diversas virtudes y valores que colaboran en la transformación de la persona. Se generan amistades y se da un crecimiento en humanidad. La práctica de la ternura contribuye a la transformación personal. De ahí podemos sacar una conclusión válida. Por favor, vive y practica la ternura. Atrévete a ser una persona tierna, dedicada, dulce, consciente. Elige las palabras que vas a decir. Afina tus gestos. Trata a los demás con respeto, con el que quisiera que te respetaran a ti. No uses el poder como un látigo para flagelar a los demás. Y no uses tu posición de mando para hacer sufrir, humillar o sentir mal a nadie. Vive y practica la ternura. Sé un ente generador de ternura y se transformará tu vida y tu corazón. Y solo desde ahí podrás transformar la vida y el corazón de todos los demás. Pero volviendo a la figura de San José, que es de verdad lo que nos interesa, hay que apuntar que José definitivamente es el padre de Jesús de Nazaret con todo derecho, pues fue José quien le puso el nombre. A los 8 días lo llevaron a circuncidar, era la tradición, era varón, tenía que ser circuncidado. Y en el momento de la circuncisión le ponían el nombre. Por lo tanto, el sumo sacerdote preguntó a su papá cómo se ha de llamar. Y seguro fue José quien dijo, su nombre es Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Jesús el Salvador, ese es su nombre. Y esa frase tiene aquel día que haber venido de los labios de Jesús. Lo leemos en Mateo 1:21, aunque allí no dice que sea Jesús quien lo haya expresado. Pero dice el Papa Francisco que José fue un padre de profunda ternura y junto con María, su esposa, lograron que su hijo Jesús fuera un hombre de sabiduría y de compasión. En definitiva, un hombre tierno, de profunda ternura, capaz de tocar con ternura al mundo entero y convertirlo en un mundo mejor. Llevaron a Jesús a la plenitud de la madurez y la vida en toda clase de virtudes, sin faltar la ternura que manifestó con sus discípulos y con cuantos se acercaban a él. Hay que destacar la huella positiva que pueden dejar los padres en sus hijos, y en concreto las que José y María dejaron en su hijo Jesús. Narra San Marcos que en Betsaida llevaron a Jesús a un ciego y le pidieron que lo curara. ¿Cuál fue el gesto de Jesús? Lo tomó de la mano, con ternura añade. Y con esa ternura fue que luego lo curó de su ceguera. En otra ocasión Jesús en la montaña curó a cuantos enfermos le llevaron y atardeció. Y Jesús los miró con compasión, los vio como ovejas sin pastor y se ocupó de ellos. Denle ustedes mismos de comer, porque podrían desfallecer en el camino y no quiero que eso suceda. Pura ternura, puro amor. No solamente estaba ocupando de que sus almas volvieran a Dios, sino de que humanamente tuviesen las fuerzas que necesitaban para poder llegar a Dios. Por último, Jesús en su despedida en la última cena dijo a sus discípulos: confíen en Dios, confíen también en mí. Me adelanto a prepararles un lugar y cuando lo tenga dispuesto volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén ustedes conmigo. Jesús te quiere ir con él, no a su lado, dentro de su corazón, para que, decimos siempre, puedas convertirte en cada Eucaristía en dos realidades. Pídeselo una vez más al Señor. Señor, conviérteme en sagrario. Cada vez que yo comulgue, conviérteme en sagrario. Ese sagrario fijo en la pared, conviérteme en sagrario. Que mi corazón se llene de ti y que mis hermanos puedan venir hasta mí para encontrarse contigo, no porque soy yo, sino porque soy, como dice San Pablo,
No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y si voy a pronunciar esas palabras, Señor, que no sea poesía, ayúdame a que sea verdad, que seas tú quien de verdad vive en mí, conviérteme en sagrario para contenerte en mi corazón. Y la segunda parte es, conviérteme en custodia, porque el sagrario está fijo en la pared, pero la custodia sale a la calle. Conviérteme en custodia, que yo pueda llevarte a mi casa, a mi hogar, con los que no van a misa y contagiarlos con tu amor y hablar de ti contigo en mi alma y hablar de ti porque antes hablé contigo en la Eucaristía y tú quisiste venir a vivir en mi corazón. ¿Alguna vez alguien te ha dicho por casualidad, solo por casualidad, estoy cansado de tus gritos y de tu mal humor? ¿Por qué no intentas relacionarte con la gente con un poco de ternura? ¿Alguien te ha dicho eso? Quizá tus papás, o tus hermanos, o las parejas de tus hermanos, o tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, tal vez tus nietos, quizá un vecino, o alguien en el trabajo, o hasta un desconocido. Para mí hoy lo más triste sería que te lo haya dicho un hermano de la iglesia. Uno que vino a misa hoy y se encontró contigo, quizá en la sacristía, en la puerta, entre los fieles, en el coro, entre los que van a leer, entre los ministros, o diácono, o tal vez tú el sacerdote. Y esa persona te dijo en estas u otras palabras, ¿por qué me humillas? ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué me pones trabas? Yo solo quiero estar en la casa de papá, sentir el amor de Dios en mi corazón. Sentirme acogido por ti y por el Cristo que tú predicas. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué no intentas relacionarte conmigo desde el Cristo que habita en tu corazón? Porque la forma en la que me estás tratando no dice que Cristo habita en tu corazón y no me da deseo de quedarme en esta asamblea. Recuerda, tú no eres un repelente que aparta a la gente de Dios. Tú eres un imán que atrae a la gente a Cristo. Un poco más de dulzura, un poco más de ternura y un poco más de amor. Entonces podemos decir, lo demás vendrá por añadidura. Cierto, todos tenemos un mal día y está bien, tenemos un mal día, puede pasar, pero que no sea la constante de nuestra vida ese mal día. Una ternura combativa, eso es lo que quiere el Santo Padre. No es una virtud de débiles, es todo lo contrario. Francisco nos dice que la ternura es siempre combativa. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejumbrosos y desconectados con cara de vinagre. Así habla Francisco. Si lo dijera yo diría con cara de perro bulldog, pero Francisco ya dijo una vez antes con cara de funeral. Y no es así como tenemos que accionar. Pidamos al Señor que nos sane de verdad, que nos libere de esa amargura, que nos quite esa carga inllevable y que nos enseñe a ser tiernos con la misma ternura con la que José trató a Jesús. Y continúa Francisco, nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Pero el triunfo verdadero solo viene de Dios. Si es tuyo, será éxito pasajero de este mundo que no contiene promesa de vida eterna. Aún conociendo y aceptando nuestras propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que ya Jesús le dijo a Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. La cruz es un palo horizontal y un palo vertical. Me arrodillo ante Dios y le miro al cielo para que Él derrame todo tipo de bendiciones sobre mí y me equipe con lo que necesito para salvarme.
Pero con la misma tengo que abrir mis brazos en forma de cruz para tocar a mi hermano, para llegar a él, para pedirle perdón, para perdonarlo, para reconciliarnos y para en la coinonía, en la asamblea, celebrar el amor de Dios. ¿Qué amor de Dios? ¿El que nos dejó cuando murió en la cruz? No, también el que nos expresamos el uno al otro, que complementa si en algo faltase a la pasión de Cristo. Entonces, a vivir nuestra vida siempre en forma de cruz, pero con una cruz victoriosa. Ternura intensa, eso pide el Santo Padre. Es ternura sostenida en el tiempo y que les hace frente a los embates del mal y a las adversidades. Es la ternura del que se hace cargo de la fragilidad del otro y se deja modelar por ella. Es el otro el que con su fragilidad nos da la medida de cuánta ternura hace falta para tratarlo bien y no lo contrario. Vemos a alguien más débil y nos atrevemos a gritar, a insultar, a pelear y a humillarlo. Dice el Papa que es todo lo contrario. La fragilidad del bebé da a la madre y al padre, que lo tocan con sus manos, la medida de lo que es un gesto tierno. Y a la vez se dan cuenta inmediatamente cuando han sido un poco bruscos con sus hijos. Ojalá que tú y yo inmediatamente nos demos cuenta cuando somos bruscos con nuestros hermanos y le falta a nuestro apostolado un poco de ternura. La herida del enfermo, dice la enfermera, con cuánta delicadeza lo debe tratar. Y cuando la fragilidad y la herida son condición permanente, la ternura debe ser también permanente. Aquí está el porqué de la ternura incondicional de Dios. Él sabe, y lo sabe en la carne de su propio Hijo, que sus criaturas estamos marcadas con nuestra esencia misma por la fragilidad, que somos criaturas débiles, que hemos caído en el pecado, y que puesto que todos pecamos, todos necesitamos de un Redentor. Hacer una caricia aislada puede ser que no requiera mucho esfuerzo, pero mantener una actitud de ternura a lo largo del tiempo, sin expresarse ni cansarse, requiere gran fortaleza espiritual. A veces esperamos a la gente en la iglesia y parece que estamos sonriendo, pero es solo una mueca. En cuanto el otro da la espalda, volvemos a la cara de amargura. ¿Y qué pasa? Quizá pudimos haber convencido al hermano y hasta engañarlo, pero Dios lee los corazones y conoce el interior. Él sabe de la madera que estamos hechos y conoce nuestra arcilla. Entonces no maquillemos nuestra amargura, vamos a entregársela al Señor para que la convierta en ternura. Basta pensar en lo heroico de la ternura de una madre, de un padre bueno, que pasa noches enteras, a veces meses y años, cuidando con la misma ternura a su hijito que está enfermo. Y los que tienen hijos enfermos saben que siempre son niños, que se guardan en el corazón y que no importa el sacrificio ni cuánto llanto cueste, vale porque es signo de la ternura de Dios y lleva por el camino siempre de la salvación. Conozcamos en un segundo el misterio de la fragilidad de José y la fragilidad de Jesús, y la ternura de San José. Cuando hay amor, la fragilidad del otro despierta ternura y viceversa. Donde vemos en alguien que ama una inmensa ternura, es señal de que el otro tiene una gran fragilidad. Así, la ternura grande de San José es como una ventana abierta que nos permite comprender en alguna medida la fragilidad del Mesías, la fragilidad de María Santísima. La fragilidad que no se limita a la normal fragilidad de una mujer embarazada y de un niño pequeño, sino que además tiene que ver con un misterio muy grande, el de la encarnación, el de la redención, el de la salvación. Misterio de la encarnación con la fragilidad de una inocencia y una bondad sin límites, como los de María y Jesús, en medio de un mundo agresivo y violento como el nuestro, y como el que a ellos les tocó vivir, porque el pesebre ya estaba a la sombra de la cruz. Desde allí ya buscaban al niño para matarlo. La ternura combativa de José fue lo que protegió esa fragilidad
de aquella familia, una familia muy frágil, puesta en las manos más poderosas, en las manos de Dios, pero que a la vez esas manos de Dios sostenían las manos de José para que pudiese cumplir con lo que era su misión. Incertidumbre. Mirando a San José de frente, hay que preguntarse: ¿cómo habrá hecho San José para educar a aquel niño? ¿Cómo habrá hecho para educar a alguien tan bueno, tan devotamente obediente, tan irresistiblemente abierto y atraído por el bien? ¿Cómo lo habrá hecho José? ¿Tú te imaginas a José en lo cotidiano? Imagínalo hoy, por ejemplo, cuando fue a presentarlo al templo. ¿Cómo serían los momentos antes? Lo tomó en sus brazos, lo cargaba con amor. Y de momento José besó la frente del niño, la frente donde posaría la corona de espinas. Besó sus mejillas y las acarició. Mejillas que serían abofeteadas en un momento. Rozaría su nariz contra la suya, nariz que se quedaría sin aliento. Y seguramente besó o acarició aquellos labios que hablaban palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Seguro le hizo cosquilla con su boca en su pecho, que sería traspasado por la lanza del sol. Jugaría con sus rodillas y las besaría con amor, que 3 veces por lo menos caerían en el Calvario. Besó sus manitas, se las metería en su boca, como solemos hacer los papás. Besó sus pies, los mordía y los acariciaba, los besaba y los metía completos en su boca. Manos y pies que serían taladrados por los clavos de la cruz. Y miró a aquel niño con compasión, pensando: quizás si yo pudiera salvarte de todo esto. Y estoy seguro que escuchó la voz de aquel niño en su corazón: pero si para eso he venido. Como si el niño le dijera a José: cumple con tu misión, por favor, y déjame a mí cumplir con la mía, y enséñame a mí a cumplir con la mía. Es lo mismo para ti. El José moderno que la iglesia necesita ahora. Cumple con tu misión, por favor. Tu ministerio en la iglesia, realízalo bien. Si cantas, canta para Dios, sin soberbia, sin prepotencia, sin orgullo. Si predica palabra de Dios, no te prediques a ti mismo, por favor. Si eres ministro de la Eucaristía, tus manos son sagradas y no pueden prostituirse con las porquerías que el mundo ofrece. Cualquiera que sea tu ministerio tiene que ser por la salvación de las almas, y tú tienes que ser reflejo de ese ministerio. Que quien te mire pueda ver a Jesús, que quien te escuche, escuche palabra de Dios, que quien te siga se encuentre con el Cristo de la gloria y pueda salvarse él y su casa. ¿Cómo fue que José pudo hacer todo esto? Simple, llana y sencillamente lo hizo siendo un padre amoroso, un padre fiel, un padre cabal, un padre íntegro, un padre religioso, un padre temeroso y cumplidor de la palabra de Dios. Lo hizo desde la ternura de un padre bueno que ama a Dios sobre todas las cosas y ama intensamente y sin límites a aquel niño a quien él educó como su hijo, sabiendo que era su Dios. José lo hizo desde la ternura. Que la ternura de Dios llene tu vida, que tu casa se desborde de amor y de tu casa destilen ríos de agua viva que toquen a toda la comunidad, y que pases por este mundo siempre tal como Jesús pasó, siempre haciendo el bien. Hermanos, que nos ponemos de pie, vamos a rezar las letanías a San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial,
Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Santa María, San José, ilustre descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, casto guardián de la Virgen, Padre nutricio del Hijo de Dios, celso defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia, José justísimo, José castísimo, José prudentísimo, José valentísimo, José fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de trabajadores, gloria de la vida doméstica, custodio de vírgenes, sostén de las familias, consuelo de los desgraciados, esperanza de los enfermos, patrón de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Sagrada Iglesia, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Le estableció Señor de su casa y jefe de toda su hacienda. Oremos juntos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el buen Dios les bendiga con poder. Siéntense, por favor, para nuevas instrucciones.